Daniel Matamala, el conocido periodista que ha aparecido en numerosos medios a lo largo de los tiempos y siempre ha tenido una predisposición más hacia tendencias colectivistas, estatistas y principalmente de izquierda, que en el último tiempo ha sufrido una serie de conflictos y escándalos, especialmente en los últimos días hemos visto con el diputado Johannes Kaiser, con el ex candidato presidencial José Antonio Kast, y también una serie de escándalos asociados con la entrevista que hizo a Cayetana Álvarez de Toledo, una diputada de la centro derecha española que vino a Chile, al igual que Pablo Iglesias, que también vino a Chile, y políticos españoles que les da por meterse a intervenir en la política chilena, y en medio de todo eso sufrió una serie de ataques, de críticas, y lanzó bien unas mentiras y omisiones con sus discursos, y todo esto en un contexto, además, un contexto bastante importante, en el cual el gobierno anunció su nueva prioridad, que es impulsar el aborto libre. En medio de todos los problemas que hay, por supuesto, claro que es lo más importante, no seguridad, no los problemas económicos, no el desempleo, no, aborto libre. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Anastasis Joel y Hank Markanov, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió con Matamala? La verdad es que Matamala ha tratado de mostrar una predisposición media neutral, aunque en realidad no lo es. Se notaba antes del plebiscito que él quería que ganara el apruebo, y cuando se vieron los resultados en vivo del plebiscito, era cosa de ver su cara y digamos que Matamala no estaba muy feliz, vamos a dejarlo así. En el último tiempo ha empezado a empujar cada vez un discurso más fuerte en pos del estatismo, vamos a ver en qué me refiero con esto, apoyando aumentos de impuestos, mayor poder estatal, nada nuevo porque él siempre ha empujado ese tipo de cosas, pero que en el último tiempo ha tenido más cuestionamientos, afortunadamente, como efecto de la victoria del rechazo. Y uno de los escándalos que tuvo, en primer lugar, tiene que ver con el Partido Republicano y con la figura de Johannes Kaiser, porque él hizo una columna que se llama Misoginia, en la cual lanzó duras críticas contra Johannes Kaiser, como también otras figuras del Partido Republicano, al llamarlos prácticamente misóginos por una serie de declaraciones que en su momento analizamos en este programa del diputado Johannes Kaiser. Ahora, ¿por qué es esto? Y todo tiene que ver con el tema del aborto, porque, tal como analizamos en un programa anterior, el Partido Republicano, a partir de dos de sus diputados, uno de ellos el diputado Urruti Coechea, presentaron un proyecto para hacer ilegal el aborto en todos sus causales, actualmente es por 3 causales que se permiten, y también aumentar las penas para mujeres que aborten. Y una de las causales que se pondría como sanción sería penas de hasta 10 años de cárcel para mujeres violadas que desean abortar. Una inmoralidad, ¿no? Realmente una inmoralidad. Una mujer que fue violada y se le impuso esa situación, bueno, meterla a la cárcel además cuando aborta. Muy moral, muy moral. Y eso genera una serie de discusiones también que se han tornado de manera bastante crispada. Por un lado, Matamala haciendo ataques bien duros a nivel personal, y de esto se tornó una situación prácticamente de insultos mutuos de lado a lado, con lenguaje formal, pero se están insultando mutuamente. Por un lado, de Matamala acusando misoginia y tomando todos estos ejemplos de pasadas declaraciones de Gonzalo Lacarrera y Johannes Kaiser, que ya hemos analizado en este canal. Y por otro lado, Johannes Kaiser respondiéndole duramente en redes sociales y también en su canal de YouTube, acusándolo de supuestas infidelidades que había tenido Matamala con lo que fue su pareja en su momento. Entonces, como que al final se tornó en un tema de ataques mutuos, en vez de hablar del tema de fondo, que tampoco debería ser lo principal, porque hay tantos otros temas de los que hablar que son mucho más urgentes para el ciudadano común y corriente, pero parece ser el tema principal ahora, que es el tema del aborto. Por el lado, los republicanos tratando de evitar hablar de esas sanciones de penas más altas, por ejemplo, para mujeres violadas, y por el lado de Matamala enfocándose más en la frasecita de esto y lo otro, y defendiendo en algunos casos por sectores políticos afines a él, cosas como el aborto libre. Y no es el único caso que estamos viendo. Ahora hay que tomarlo en cuenta que esto es dentro de un contexto en que el gobierno, ante la propuesta de los republicanos de enfocarse en el aborto, porque claramente el enfoque de la derecha parece ser más importante en eso que en otros temas, no fue hablar de temas más importantes, sino que nuevamente impulsar el aborto libre, y en medio de todo esto se da esta discusión. Y yo lamento mucho, antes de que veamos los otros escándalos de Matamala, que la discusión ahora es esto. Hay problemas con narcos, hay problemas con guerrillas en el sur, hay problemas de delincuencia sistemática, el ministro de Hacienda dijo que iba a aumentar la pobreza y va a aumentar el desempleo, hay problemas económicos, hay problemas con las empresas, hay crisis a nivel internacional con las relaciones diplomáticas, hay escándalos permanentes del gobierno en distintas áreas. Y esto es lo que se enfocan en esto.
Es un lamentable, muestra un poco la desconexión del mundo político, porque más allá de sus posiciones sobre a favor o en contra del aborto, yo estoy de acuerdo con las tres causales, pero no es el tiempo de hablar de esto, no lo es, no lo es. ¿Cómo se estará hablando de este tipo de situaciones cuando hay tantos problemas mucho más urgentes para el ciudadano común y corriente? Les aseguro que una de las cosas que menos se está preocupando ahora la gente es de discutir el tema del aborto cuando hay tantos otros problemas que le afectan su día a día. Pero prioridades del mundo político, prioridades que están teniendo. Pero no se queda solo ahí, porque también hubo una serie de escándalos asociados a Matamala con respecto a la visita que hubo por parte de una diputada del Partido Popular, que es la centroderecha española, Cayetana Álvarez de Toledo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ella tuvo una entrevista con él y ahí Matamala en gran medida defendió mucho el tema de la nueva constitución, de que se impulsó ese proceso, y al mismo tiempo él defendió que la gente por mucho tiempo quería, y fue un tema permanente, el cambio de constitución. Y por otro lado hubo un escándalo con eso porque salió Kast y otras figuras más bien cercanas a la derecha diciendo que esto era mentira con respecto a eso. Y la verdad es que los dos están mintiendo. Es así, están mintiendo. ¿Por qué? Porque las encuestas que tenemos desde hace años, incluso las más antiguas, muestran dos escenarios. Uno, que es verdad que cuando les preguntaban si les gustaría cambiar la constitución, que sí, amplia mayoría decían que sí la cambiarían. Pero Matamala da a entender como que la gente hubiera estado pidiendo en las calles y exigiendo eso permanentemente. Y es mentira. Porque también al mismo tiempo no se les ocurría por sí solos eso. Y era solo cuando les preguntaban. Y el nivel de prioridades, lo que salía era que una de sus últimas prioridades, o sea, lo que menos le importaba era cambiar la constitución. Entonces era más o menos al nivel de decir, ¿quieres cambiar la constitución? Y dicen, bueno, sí, si es que se pregunta sí. Pero era de lo que menos le importaba más delincuencia, seguridad, economía, salud, pensiones, otros temas, y lo de la Constitución es lo que menos les importaba. Y lo que hemos visto por Kast, como también de su sector político, es decir, no, si la gente no lo quería eso, porque muestran las prioridades, y es verdad, esa encuesta de las prioridades y siempre muestra así, y Matamala por otro lado diciendo, no, sí, la gente lo quería, porque mira, cuando les preguntan, era lo que querían y desde hace décadas se buscaba, y ese fue el argumento de Matamala. Y la verdad es que las dos cosas es una manipulación un poco de la realidad, porque por un lado sí, les preguntaban si querían cambiarlo y desde hace tiempo decían, sí, claro, más o menos un porcentaje similar a lo que sacó la prueba de entrada, pero si le preguntaban si es que eso lo querían hacer ahora, decían que no, y no era su prioridad. Entonces son ese tipo de cosas como cuando a alguien le preguntan, oye, ¿te gustaría hacer esto? Y alguien dice, no se me había ocurrido, ya, bueno, si lo hacen sí, pero no es lo que me interesa hacer. O sea, y ese es el tema de la población no estaba enfocada en esos temas. Cuando le preguntaban si quería cambiar la constitución, decían, bueno, sí, tal vez, pero no era su prioridad. Entonces una manipulación mutua y que es algo muy común con Matamala, que hace estas manipulaciones de la verdad para dar a entender ciertas cosas que en realidad no son como son. Al mismo tiempo que defendió mucho lo del proceso constituyente y se sigue hablando en la prensa como si el plebiscito de entrada, que efectivamente fue un resultado, fuera una cosa permanente. Las personas pueden cambiar de opinión, por eso es tan importante un nuevo plebiscito de entrada para que la gente diga si quiere seguir con el proceso o no. Porque es la misma lógica de decir que por una elección que hubiera en un momento de un diputado y que salió más la derecha o la izquierda o el centro, lo que sea, es como que fuera así para siempre. La gente cambia de opinión, por eso cambian de presidente, por eso votan por distintos sectores, por eso a veces gana más la derecha, a veces más la izquierda, a veces más el centro, porque la gente cambia de opinión. Y lo mismo puede ocurrir, votaron a prueba de entrada, después rechazo de salida. Y lo mismo puede ser, el plebiscito que se hizo en su momento de entrada, salió que ganó la prueba, sí, y lo dicen como si fuera sagrado. La gente puede votar de nuevo, y tal vez gane la prueba de nuevo, o tal vez no. Pero la gente cambia de opinión, lo hablan como si fuera una cosa que no se puede cuestionar, cuando la gente cambia constantemente de opinión y tienen que tener el derecho a poder cambiar, porque las circunstancias cambian y las opiniones también, completamente lógico. Pero una de las cosas que no se ha hablado tanto, y creo que son de las más nefastas que ha impulsado Matamala, es su defensa sistemática de la reforma tributaria del gobierno, donde casi suena como un periodista que fuera cómplice de Boric y su reforma, en la cual la apoya de manera permanente y que es una reforma que aumenta impuestos, que permanentemente y de manera constante va a aumentar el control del Estado, y él lo ve como algo bueno. De lo que ha pasado los últimos días en el proyecto de reforma tributaria, hay dos noticias principales. Una es que se votó la idea de legislar en líneas partidarias, lamentablemente, oficialismo a favor, oposición en contra. Pero también se pronunció la OCDE con respecto a la reforma tributaria. Y quiero decir algunas cosas que nos dice la OCDE, la Organización de los Países que nosotros supuestamente queremos imitar. Dice que los ingresos tributarios que actualmente tiene Chile son insuficientes para satisfacer las demandas sociales, que la recaudación es muy baja para estándares de la OCDE. Hoy recaudamos 21% en impuestos, el promedio de la OCDE es 34%, el de América Latina incluso es 28%. Y que esta reforma va en la dirección correcta de generar ingresos adicionales de manera progresiva, mientras promueve la productividad y sustentabilidad ambiental. Dice que es una reforma ambiciosa, pero factible.
Ojalá que este espíritu que nos plantean desde la OCDE pueda tomar también el proyecto de reforma tributaria, que pueda ser algo consensuado, porque es una deuda que tenemos hace demasiado tiempo como país. Para dar solamente un dato para que entendamos lo injusto que es el sistema tributario en Chile. Hoy, los 5 primeros deciles, o sea, el 50% más pobre, pagan más en proporción a sus ingresos de impuestos que el 0,1% más rico de los chilenos. Es más, el segmento que menos paga en todo Chile de impuestos en relación a sus ingresos es no los más pobres, no la clase media. Los que menos pagan son el 0,01% más rico. Es una situación injusta, que no tiene explicación desde el punto de vista social y que evidentemente genera también una sensación de poca cohesión social. Superarla con un proyecto razonable, como ha dicho la OCDE, puede ser un muy buen primer paso para retomar también el camino de los consensos en Chile. Ahí lo ven. Y quiero que vean un poco la lógica, ¿eh? Porque él dice una cosa que es cierta. Efectivamente, la población de menos recursos paga muchos impuestos. Alguien que aquí en Chile gana un sueldo mínimo, al menos un tercio de su sueldo se va en impuestos, ya sea directo o indirecto. Un tercio, una brutalidad de plata. Y es verdad que le saca mucho dinero el Estado. Pero ¿saben cuál es la lógica de Matamala? En vez de decir que lo justo sería que el Estado le deje de robar legalmente, porque el impuesto es un robo legalizado, y sacar dinero de los impuestos al bolsillo del trabajador, o sea, decir que la gente pueda tener su propio dinero, ¿cuál es su lógica? No los paren de hacer miserables con los impuestos. A los otros que tienen más, saquémosle su plata. Y lo habla como si él estuviera desconectado de eso, porque Matamala también es parte de una élite política, intelectual y académica y en general de todo su mundo que está desconectada del día a día de la realidad del ciudadano común y corriente. Se notó también en la prensa, que recordemos que el Colegio de Periodistas le dio su apoyo oficial al gobierno de Boric en la segunda vuelta presidencial y también vimos eso que apoyó a la prueba. Entonces, lejos de ser neutros u objetivos, eso es lo que hemos visto. Entonces, la lógica de Matamala es, el Estado saca mucho a las personas con menos recursos. ¿Qué tienen que hacer? Que les sigan sacando, pero sáquenle más también a los otros. Y lo dice como si fuera algo bueno. El Estado es el organismo que tiene a los funcionarios públicos y a los políticos. Lo que él está diciendo es darle más plata, más dinero del bolsillo del ciudadano común y corriente para redistribuírselo y que lo controle el mundo político. ¿Qué locura es esa? Cuando el camino a seguir debería ser quitarle los impuestos a los trabajadores, quitarle el impuesto a los emprendedores, sacarle justamente esa bota del Estado que los aplasta para que puedan surgir con mayor fuerza, bajar los sueldos de los políticos, bajar todo el aparato estatal, eliminar ministerios, eliminar beneficios a partidos, eliminar los subsidios corporativistas y que ese dinero, en vez de que se lo quede el mismo Estado, devolvérselo al bolsillo del ciudadano común y corriente, al trabajador. No porque sea un bono, un regalito, sino porque es su propio dinero. Esa plata salió del bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos de este país con los impuestos que todos los días pagan. Usted compra pan, tiene al menos un 19% de impuesto por el IVA y además tiene impuestos más altos porque está el impuesto indirecto que sea el impuesto a la harina, el impuesto al combustible que afecta el precio de todo y así suma y sigue. Entonces, en maneras generales, eso es lo que hay que hacer. Pero lo que prefiere es no, sigamos con todo eso, no bajemos ni un impuesto y hagamos eso, subirle los impuestos a los otros. O sea, hagamos a otros más pobres, pero no mejoremos la calidad de vida del otro. Y que hagamos que sean además dependientes del Estado, como se ha hecho en el modelo argentino. Una inmoralidad tanto en la práctica como a nivel de justicia y moral, porque las personas deben tener el poder de decir qué hacer con lo que es propio, no que lo decida un político. Esa es la realidad, eso es lo justo, ¿no? Es una mentalidad bien nefasta y que está presente en gran parte del mundo intelectual más bien progresista. ¿Y por qué está esa mentalidad? Porque se mira en menos a las otras personas y se ve que el Estado, que lo controlan estos grupos de poder, ellos tienen que controlar la plata, ellos deciden. No, que tú controles el dinero de tu pensión, no, el Estado lo va a hacer. Nosotros tenemos que decir cómo hacer las cosas. No, los impuestos, que las cosas sean más baratas que quitarle el impuesto, no, es que tienes que pagarle a papá Estado, esos sueldos no se pagan solos. Vergonzoso, vergonzoso. Y al final usa mucho la falacia de autoridad, es que este organismo internacional dijo que hacía así que hay que hacerlo. ¿Qué locura es esa? ¿Qué locura es esa? Mal, mal. Realmente pésimo ejemplo y muestra un poco una mentalidad del periodismo y es una lástima que a Matamala se le tome como tanto una eminencia en algunos casos porque está lejos de serlo con este tipo de comentarios. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parecen los distintos escándalos que se han dado dentro de Chile por esto? Y también qué les parece que estén entrando tanto político español a intervenir en la política chilena. A mí no me gusta que Pablo Iglesias de la izquierda radical
español haya intervenido aquí en Chile para dar charlas en la Universidad de Chile, ni tampoco para dar consejos de andar controlando los medios de comunicación, y tampoco, la verdad, aunque creo que fue bastante razonable en su discurso, no me gusta que esta diputada de la centro derecha española se esté metiendo acá. ¿Por qué se está metiendo tanto político español en Chile? Y en realidad muchos lo han revelado, Pablo Iglesias lo dijo, es porque Chile lo ven como un experimento y además están esos deseos medio neocoloniales que tienen varios políticos españoles. Entonces aquí vemos puros políticos de izquierda y derecha de España metiéndose a hablar de política nacional chilena. ¿Por qué? Ahí están. Igual me parece bastante negativo, es una cosa bien curiosa. Pero de todas maneras, ¿qué piensa de todo esto? Coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.